Shalom, que significa paz. Como siempre, quiero empezar esta lección dando toda gracia, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham Rohakadash. Dobles honores a nuestros apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, quienes son los hombres que me han enseñado esta verdad. Y Shalom, que significa paz, a todos ustedes hermanos, y también a las pocas hermanas que ven estos videos para su edificación en verdad y en sinceridad. En esta lección, quiero entrar en este tema de que debemos de continuar haciendo este trabajo, debemos de continuar alabando al Señor, viviendo como el Señor nos dijo, no importando qué pase, Y solamente me vinieron unos pensamientos a la mente, y busqué aquí esta palabra, desistir. Y le pregunté aquí a ChatGPT, no desistir, ¿qué quiere decir? Y dice, no desistir significa no rendirse, no abandonar, no echarse para atrás aunque haya cansancio, problemas o presión. Y realmente todo eso que acabo de leer aquí, cansancio, problemas y presión, es lo que vamos a pasar nosotros hermanos en esta verdad. La escritura dice que los profetas fueron perseguidos. Y cuando alguien te está persiguiendo, tú estás bajo presión, Tú estás bajo cansancio, ¿sabes? La escritura también dice, de hecho lo voy a agarrar aquí ese precepto, a ver si lo encuentro bien rápido. Y dice es el libro de Filipenses. Voy a ir a capítulo 4 y voy a empezar, creo que es aquí en 11. Dice, este es Filipenses 4 y 11. Y dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y así es como cada uno de nosotros hermanos debemos de vivir, Simplemente tú debes de estar contento con lo que tienes. Y lo más importante que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, Y sabemos que cuando alguien pierde el Espíritu Santo, esa persona termina totalmente destruida. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia y también de hombres que se han caído de la verdad y han terminado en una situación muy mala, Es por eso que nosotros debemos de ser felices con lo que tenemos, Pase lo que pase, porque la escritura dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando Satanás está siguiéndote, la vida no te va a ir bien, porque Satanás te va a atacar de todas direcciones, en tu mente, con tu familia del mundo, en tu trabajo, Satanás te va a intentar destruir, Pero una manera de pelear a Satanás es, como lo acabo de leer aquí, lo voy a volver a leer otra vez, Filipenses 4 y 11, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Cuando tú tienes esa mentalidad, yo estoy contento con lo que tengo, tú le quitas mucho campo a Satanás. Satanás
es más difícil que entre en ti porque tú estás poniendo primero al Señor, ¿ok? Y realmente eso es algo pesado y eso es algo que mucha gente no puede entender, ¿ok? Y dice Filipenses 4:12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, ¿ok? Y antes de iniciar esta lección, yo estaba pensando en que en esta vida, ¿ok? Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener aflicción, algún tipo de dolor, ya sea físico o mental, ¿ok? Porque estamos en estos cuerpos, aquí en estos cuerpos débiles. Pero que tú estés pasando ese tipo de cosas, eso no es una excusa para que te detengas. Eso no es una excusa para dejar al Señor para otro día, ¿ok? Porque tu carne te va a decir que dejes al Señor para otro día, ¿ok? Pero aquí estamos viendo a un siervo del Señor, que si no estoy equivocado, este libro fue escrito por Pablo, ¿ok? Déjalo, pongo aquí. Can. La carta a los filipenses la escribió el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, entonces Pablo, él estaba hablando de su propia experiencia, porque él perdió muchas cosas, pero aunque él perdió muchas cosas, eso no fue una excusa para abandonar al Señor, sino que él adoptó esa mentalidad de que yo voy a estar feliz con lo que tengo, porque lo que tengo es una bendición del Señor, ¿sabes? Y si tú tienes casa, comida, ropa, y tú lo tienes todo, ¿sabes? Y lo más importante, si tú tienes el Espíritu Santo de Yahweh y de Yahushai, tú no necesitas nada más, ¿sabes? La Escritura dice que ni necesitas preocuparte de qué vas a comer, porque el Señor te va a dar la comida, ¿ok? Y otra vez, Filipenses 4:12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, ¿sabes? Dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, ¿ok? Y eso te habla de la vida difícil que Pablo estaba viviendo, ¿ok? Pero él aún así continuó la batalla. Igualmente nosotros debemos de continuar la batalla, haciendo lecciones, saliendo a las calles, viendo videos. No hay ninguna excusa que tú puedas decir que sirva para que no hagas este labor, este trabajo, ¿ok? Y si tú es un hermano que estás esperando que tu vida se resuelva para ahora sí seguir al Señor, hey, tú estás equivocado. Si tú es un hermano que todavía no sales a las calles porque estás esperando a que tu vida esté plena, hey, eso nunca va a pasar, ¿ok? Y yo recuerdo a mí antes de que salía a las calles, ¿ok? Hace algunos años, yo pensaba así, de que hey, solamente mi vida se ponga buena, ¿ok? Solamente tenga más estabilidad, voy a salir a las calles, ¿sabes? Pensaba así, pero el Señor, Él te va enseñando de que tu vida va a ser difícil, pero mientras lo tengas a Él, tu vida está bien, porque tú tienes al Señor contigo, protegiéndote, cuidándote, ¿sabes? Te dice la Escritura, ¿ok? Que los hombres del Señor van a estar pasando por el horno de la aflicción,
¿ok? Voy a ver si puedo encontrar esa escritura aquí. Acá. Porque realmente vamos a pasar un horno de aflicción, vamos a pasar mucho sufrimiento. Acá, creo que este es el precepto. Hay varios, pero voy a leer este que está aquí. Dice, este es el libro de Isaías 48 y 10. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. ¿Ok? Entonces nosotros estamos siendo refinados en este horno de sufrimiento. ¿Ok? Y que el Señor te esté poniendo en este horno, eso es una buena prueba. ¿Ok? Eso es una prueba que esté siendo puesto en ese horno. ¿Ok? Eso es una señal. ¿Ok? Creo que es la palabra más correcta. Si tú estás siendo puesto en estas pruebas, en estos sufrimientos, eso es una clara señal de que Yahweh y Yahawashi están trabajando contigo. Ahora el Señor, Él no quiere que cuando Él te mande algo te quedes ahí llorando, que andes todo el día deprimido, todo el día lleno de ansiedad, no. ¿Ok? El Señor te manda estas cosas para mantenerte humilde, ¿ok? Y para ponerte en fuego, ¿ok? El sufrimiento realmente te pone en fuego, ¿sabes? Pero si tú eres un hombre que no lo puedes ver de esa manera, es porque el Señor no está trabajando contigo, ¿sabes? O quizás todavía no te lo revela, ¿sabes? Pero por eso el Señor me tiene haciendo este video, para que ustedes, hermanos, escuchen las palabras del Señor y sepan que si tú eres un hombre del Señor, un profeta, si tú crees en este mensaje, tú vas a sufrir, pero eso es una buena señal. El sufrimiento es una buena señal, ¿ok? También sabemos que la Escritura dice que al que el Señor ama, Él lo disciplina, ¿ok? Entonces estamos siendo disciplinados con ese sufrimiento que es amor, ¿ok? Voy a regresar aquí a Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Yahawashi, quien me da las fuerzas, ¿ok? Como lo dice en esta versión también, en la Reina Valera 1960, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Yahawashi que me fortalece. Entonces, sí vas a pasar sufrimiento, sí vas a pasar dolor, sí vas a pasar tristeza, pero tú puedes sobrepasar todo eso por medio de Yahawashi, quien te fortalece. El Señor te da esa fuerza que necesitas, ¿ok? Y al final del día, con el tiempo, cuando tú estás en esta verdad, te das cuenta que lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que confiemos en Él. Y una manera de confiar en Él, de que eso se vea, de que se vea la confianza en Él, es que sigamos continuando aún en tiempos difíciles, ¿ok? Porque cuando una persona solamente pasa tiempos buenos, esa persona no está siendo probada, ¿ok? ¿Y cómo va a saber el Señor que realmente esa persona siente amor por Él si esa persona siempre está en una buena situación? ¿Ok? Por eso es que nosotros somos puestos en estas situaciones malas para ser probados, para ser purificados y para crecer, que eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que crezcamos. Y este crecimiento, ¿ok? Al final del día se obtiene confiando
plenamente que el Señor tiene el control de cada situación, ¿ok? ¿Sabes? Y eso es algo que mucha gente no lo puede ver. Por eso es que tú ves que cuando gente sufre, ellos se alejan del Señor. Incluso hay muchas iglesias falsas en este mundo que se llaman ya no vas a sufrir, ¿ok? O su eslogan es sigue a Cristo y ya no vas a sufrir, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que eso es mentira, ¿ok? La Escritura dice que, ahí voy a sacar este precepto también, ¿ok? Ese es el libro de Eclesiastés. Voy a buscar aquí bien rápido. Eclesiastés 1:18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Entonces, cuanto más sabiduría tienes, mayor va a ser tu desconsuelo. Aumentar tu conocimiento te va a traer más dolor. Entonces, si tú llevas un tiempo aquí y has puesto tu mano en este trabajo, va a venir más dolor hacia ti. ¿Ok? Ese dolor se puede presentar de diferentes maneras. Puede ser mediante una enfermedad o problemas pesados que estés pasando en tu mente, problemas en tu familia, en tu trabajo. ¿Ok? Hay muchas situaciones donde este dolor se va a presentar, este desconsuelo. ¿Ok? Y que tú estés pasando este desconsuelo, lo vuelvo a decir, como lo dije al principio de este video, eso no es una excusa para que tú te detengas. Todavía tenemos que servir al Señor, y de hecho tenemos que servir al Señor más en fuego. Mientras más se aumenta este dolor, el Señor quiere que estemos más en fuego, ¿ok? Porque la Escritura dice, de hecho lo acabo de leer, que todo lo puedo en Yahabushai, quien me fortalece. El Señor nos da la fuerza, ¿ok? Y al final, todas estas lecciones que hacemos cuando salimos a las calles, esto no es de nosotros. Yo no hago este video por mi fuerza. Yo no salgo a las calles por mi fuerza, ¿ok? Muchas veces que voy al campo, me siento destruido. Y yo sé que ustedes, hermanos, también, ¿ok? Pero el Señor nos da ese ánimo, ¿ok? El Señor nos da ese aliento que nos hace falta para poder estar ahí en las calles y hablar su palabra. Nosotros, por medio de la palabra del Señor, estamos consolando a otros hombres. Y eso es súper poderoso, ¿ok? Así que debemos de continuar haciéndolo, porque de esa manera agradamos a Yahweh y a Yahabushai, ¿ok? Y también la Escritura dice que el Señor no nos va a dar una prueba que no podamos soportar, ¿ok? Todas las pruebas, todo este dolor que pasamos, bíblicamente, la Escritura dice que somos aptos, ¿ok? Para soportar ese dolor, ¿ok? Incluso lo voy a poner aquí a la ya. Can. Aquí le pregunté a Alaya
La escritura dice que los hombres de Dios son aptos para pelear ese síntoma de cansancio, problema y presión. Dice, sí, la escritura enseña claramente que los hombres de Dios, de Yahweh y Yahabushai, están preparados para enfrentar cansancio, problemas y presión, no solo porque lo sientan, sino porque no se dejan dominar por ellos. Ahí está. ¿Okay? Los hombres del Señor no se dejan dominar por estos síntomas, ¿ok? Que al final no es nada más que Satanás, ¿ok? Y la escritura dice que, acá voy a sacar ese precepto, ¿ok? Bien rápido. Acá. Ese es el libro de... Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 4 y 7. Así que humíllense delante de Dios, ¿ok? ¿Y cómo te humillas delante del Señor? Cuando tú aceptas que su voluntad se haga en tu vida, ¿ok? Esa es la definición de alguien humilde, alguien manso, ¿ok? Que se haga lo que tú quieras, Señor, ¿sabes? Si es posible, como dijo el Señor cuando iba a ser crucificado, si es posible, no me hagas pasar sobre este sufrimiento, pero al final del día que se haga tu voluntad, ¿ok? Así es como nos humillamos delante del Señor. Hey, tengo este problema, estoy pasando esto, pero al final del día, Yahweh Pahasham Yahushai, yo sé que tú tienes control de esto, ¿sabes? Y dice Santiago 4 y 7, así que humíllense delante de Dios, de Yahweh y de Yahabushai. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y eso es algo bien importante. ¿Ok? Debemos de resistir al diablo. Y cuando el diablo te ataca, tu mente se va a sentir pesada. ¿Ok? Quizás te vas a enfermar o vas a pasar diferentes situaciones malas. Pero la escritura dice que si resistimos al diablo, el diablo se va a huir de nosotros, ¿ok? Y cuando el diablo se huya, ahí es cuando tú vas a sentir más calma, más paz en ti, ¿ok? Pero para resistir al diablo debemos de ponernos la armadura del Señor, ¿ok? Esa armadura es la palabra. Debemos de estar continuamente rezando, si es posible ayunar, ¿okay? Ver los videos, ¿okay? Básicamente debemos de acercarnos al Señor, ¿okay? Para que así Satanás no tenga cómo penetrar nuestras mentes, ¿sabes? Y dice un poquito más aquí, Santiago 4 y 7, acérquense a Dios y el Señor se acercará a ustedes. Lávense en las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, ¿ok? Y sabemos que la mente de mucha gente, ¿ok? Y de muchos hombres está dividida entre el Señor y el mundo. Y lo podemos ver claramente en esos grupos, ¿ok? Que están en estas iglesias falsas, ¿ok? Un ejemplo de ellos, los de Israel Unido en Cristo, ¿ok? Esos son hombres que están divididos en sus mentes, ¿ok? Pero nosotros no debemos de ser como ellos, ¿ok? Sino como dice aquí, debemos de levantar las manos y purificar nuestro corazón, ¿ok? De limpiar tu corazón. Y el único que te puede limpiar es Yahweh y Yahabushai. ¿Ok? Acá voy a sacar ese precepto. Un momento. Acá. Acá dice...
Este es el libro de Salmos, capítulo 51 y versículo 10. Crea en mí, oh Yahweh Bahasham Yahushai, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Okay? Así que eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que limpie nuestro corazón, que nos dé la motivación de aún sufrir, pero aún más de continuar. ¿Okay? Debemos de pedirle al Señor eso, ¿sabes? Que cuando estemos sufriendo nos dé ese espíritu para pelear ese sufrimiento, ¿okay? Para continuar. Y no importa qué esté pasando en tu vida, ¿okay? Tienes que continuar. Y tienes que seguir peleando, ¿okay? Tienes que seguir purificándote, ¿sabes? Y bíblicamente, la única manera en la que tu corazón sea puro, limpio y te renuevas es confiando en el Señor, ¿ok? Así que si tú no confías en el Señor, tú vas a caer de esta verdad porque no confías en el Señor, ¿sabes? Y como han dicho los hermanos muchas veces, ¿ok? De que debemos de dar ese salto de fe, ¿ok? Y tú no has salido a las calles porque tienes esa desconfianza o lo que sea, pues es normal que tengas esa duda o ese miedo, ¿ok? Pero tu fe debe ser más grande que ese miedo y simplemente te debes de dar ese salto de fe, ¿ok? Porque realmente ese salto de fe lo hacemos a todos los hermanos cuando estamos en las calles, porque tú no sabes qué puede pasar ahí, ¿ok? Tú no sabes si va a venir a la policía o fucking demonios locos a golpearnos, ¿ok? Tú no sabes qué puede pasar, pero aún así, ¿ok? Confiamos en el Señor. Nos ponemos en esa situación confiando que el Señor tiene todo controlado. Y gracias al Señor, Yahweh Bahasham Yahushai, siempre estamos bien en el campo, ¿ok? A veces sí viene gente y se ríe, pero simplemente son ignorantes, ¿ok? Así que hay que continuar, pase lo que pase, ¿sabes? Y dice aquí, un ejemplo directo está aquí en la escritura, ¿okay? Que lo voy a leer aquí en la Biblia. Salmos 18 y 34. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Versículo 35. Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido, ¿ok? Porque cuando nosotros confiamos en el Señor nos da la victoria. Porque como lo dije también hace un momento, esto no se trata de nosotros, esto no se trata de, qué chingón soy yo, qué fuerte soy yo me sé muchos preceptos en mi mente. No, esto no se trata de eso, esto se trata de que confíes en el Señor, ¿ok? Todos los hermanos que confían en el Señor están bien, pero los que perdieron la fe en el Señor, tú los ves, y están todos destruidos, ¿ok? Hay diferentes hombres que ahorita son líderes de ciertos grupos, como Israel Unido en Cristo, y esos hombres hubo un tiempo donde enseñaban la 100% verdad, ¿ok? Pero quizás empezaron a sufrir y abandonaron al Señor, y los ves ahorita cómo están, y están bien locos, cambian la doctrina, se inventan cosas, andan ahí ofendiendo a los apóstoles, diciéndoles de cosas. Entonces, cuando tú te alejas del Señor,
aunque en el momento te puedas sentir como que ya no vas a sufrir, realmente vas a traer más sufrimiento, ¿ok? Alejarse del Señor, eso te va a traer más sufrimiento, más dolor, más depresión, más sufrimiento, ¿ok? Más problemas mentales. ¿Can? Así que nosotros estamos sufriendo y todo eso, pero tenemos esperanza de que ese sufrimiento se va a detener un día, se va a detener, ¿ok? Porque nosotros vamos a ser transformados, ojalá y seamos esos elegidos, vamos a ser subidos a un carruaje y ya no vamos a sufrir nunca más y vamos a ser glorificados en el reino del Señor, ¿ok? Así que sufrimos y todo eso, pero estamos bien porque estamos con el Señor, ¿ok? El Señor es nuestro escudo, el Señor es nuestra espada, el Señor nos da la victoria sobre Satanás y sobre cualquier persona, sobre cualquier situación. Tenemos victoria porque confiamos en el Señor, ¿ok? Y aunque nuestro cuerpo, como está escrito, se va desgastando, nuestro cuerpo exterior se va desgastando día con día, nuestro cuerpo interior se va renovando, se va llenando de vida y más vida cada día. Y dice aquí, que dice ChatGPT, eso no habla de una guerra física, sino de fortaleza interior. Habla de resistencia mental, emocional y espiritual. También dice, voy a agarrar este precepto, Isaías 40 y 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y esas fuerzas las encontramos cuando, por ejemplo, salimos al campo, hacemos un video, porque tú te sientes cansado, tú te sientes quizás con algo de depresión, de ansiedad, tienes problemas, pero nada más haces lo que tienes que hacer por el Señor y tu mente, tu cuerpo cambia, ¿sabes? Porque como lo estoy leyendo aquí, que los que confían en el Señor van a tener nuevas fuerzas, ¿ok? Y continuando aquí en Isaías 40 y 31, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y eso te está hablando ahí de poder espiritual, ¿ok? Porque cuando esta maldita sociedad colapse, ¿ok? Y venga el Señor, va a haber hombres que van a tener estos poderes. Van a volar alto como las águilas, ¿ok? Van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se desmayarán, ¿sabes? Y eso es lo que estamos esperando, ¿ok? Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que queremos. Pero para obtener ese privilegio, debemos de continuar este trabajo, ¿sabes? Porque este trabajo no se trata de, solamente lo hago cuando estoy bien, solamente lo hago cuando sea un buen tiempo. Que está también ese precepto. Lo voy a buscar aquí bien rápido. En segunda de Timoteo, vamos ahí. En esta es segunda de Timoteo 4 y 2. Predica la palabra del Señor. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es lo que debemos de hacer. Quizás tus planes en el día es hacer algo que te satisface a ti mismo. ¿Ok? Pero si tú eres un hombre responsable y si tú crees en el Señor, vas a dejar ese placer egoísta a un lado. ¿Ok? Vas a dejar eso que pensabas hacer y ahora
tú vas a enfocarte en hacer algo en el Espíritu, ¿ok? Para de esa manera ayudarte a ti y también ayudar a los hermanos, ¿sabes? Porque cuando nosotros estamos estudiando, ¿ok? Todo eso no solamente es para poder aprender nosotros, sino para compartir eso que el Señor nos ha revelado con otros hermanos, ¿ok? Y como dice aquí, que tenemos que mantenernos preparados, sea o no el tiempo oportuno. Te sientas cansado, te sientas triste, estés enfermo, te dejó tu esposa, tu familia te odia, sea el tiempo oportuno o no, tenemos que mantenernos preparados, porque al final del día nuestras vidas pasan a segundo plano. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora nosotros pertenecemos al Señor. Te dice la Escritura que hagamos de nuestra vida un sacrificio vivo, y un sacrificio vivo que tú puedes hacer en tu vida es dejar eso que te da placer a ti mismo a un lado, ¿ok? Y en vez de hacer ese placer, ahora tú vas a ocupar ese tiempo en edificar a las ovejas del Señor, ¿ok? Dice otra vez aquí, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, ¿ok? Y realmente cuando te pones a pensar en la posición que el Señor nos ha dado, una posición de líderes y de maestros de la nación de Israel, es una posición bien grande, ¿ok? Ser un profeta de Israel, ¿ok? Un maestro de la nación de Israel, eso no es algo ligero. Tú no te puedes tomar esto como un pasatiempo, porque se ocupa mucho, ¿sabes? Se ocupa mucho ser un profeta, ¿ok? Esto no es como las iglesias del mundo, que estos pastores de estas iglesias solamente son actores, solamente dan su sermón, 1 hora, media hora, lo que sea, ¿ok? Pasan el diezmo y luego se van a su casa y regresan a ser unos malditos, ¿ok? Esto no es así. Nosotros tenemos que exhortar a nuestra gente, tenemos que reprender a nuestra gente, tenemos que tener paciencia con nuestra gente, tenemos que enseñar la buena doctrina a nuestra gente. Y para que tú hagas todo eso, ¿ok? Para que tú enseñes a alguien, primero te debes de enseñar a ti. Para que tú enseñes paciencia a los demás, primero tú debes de ser paciente. Para que tú le enseñes a alguien a sobrepasar dolor, primero tú tienes que sobrepasar dolor, ¿ok? Para que tú enseñes correctamente la palabra a alguien, tú debes de estudiar, ¿ok? Decirle al Señor que te dé entendimiento, ¿ok? Y eso no es algo fácil, ¿ok? Eso ocupa mucha paciencia, constancia, humildad, dedicación. Y eso no lo obtiene a cualquier hombre, ¿ok? Los únicos que obtienen eso son hombres especiales, ¿sabes? Por eso es que tenemos una posición grande, tenemos responsabilidad. Aunque a los ojos del mundo parezca que no, aunque a los ojos del mundo simplemente parezcamos que somos locos, no, la realidad es que no, ¿ok? Nosotros, si el Señor quiere, vamos a ser los próximos reyes, élites del próximo reino, ¿ok? Así que por eso es que el Señor nos tiene constantemente sufriendo y pasando diferentes cosas, porque debemos de ser maestros aptos para enseñar, sea o no el tiempo oportuno, ¿ok? Y dice continuando aquí en ChatGPT, dice, eso no significa que el cansancio desaparece mágicamente, sino que no te destruye, no te frena, no te gobierna. Ahí está.
porque cuando tú dejas que el Espíritu del Señor te gobierne, el Espíritu del Señor es más fuerte que este cuerpo, ¿ok? La Escritura te dice que estamos peleando una batalla entre el cuerpo, entre esta carne y el Espíritu, ¿ok? Y realmente de esas dos cosas, del Espíritu y de tu carne, el Espíritu es más fuerte. Es por eso que cuando caminamos en el Espíritu, tu carne puede estar sintiendo dolor, aflicción, cansancio, pero tu espíritu continúa. Tú continúas hablando, tú continúas enseñando, porque es el espíritu tomando control de tu cuerpo. ¿Ok? Y dice aquí, el cansancio, la presión y los problemas son parte del combate, pero el hombre de Dios no huye, no se paraliza, no se quiebra internamente. Aprende a sostener la carga sin perder su enfoque, ¿ok? Y el Señor dijo, que debemos de cargar la cruz. Voy a poner este precepto aquí. ¿Ok? Porque no huimos de ese dolor, no huimos de esa depresión, sino nos adaptamos, ¿ok? Y entendemos que todo lo que el Señor manda al final del día es para ayudarnos a nosotros, ¿ok? Cani dice aquí este precepto, Lucas, vamos aquí. Este es el libro de Lucas, capítulo 9 y 23. Entonces dijo a la multitud, y estas son palabras de Yahabushai: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y esto es pesado, ¿ok? Porque si tú te dices ser un discípulo del Señor, tú tienes que abandonar, ¿ok?, tu manera de vivir, ¿ok? Y la Escritura dice que de este cuerpo, ¿ok?, sale la corrupción, el engaño, la flojera, el adulterio, ¿ok?, el robo, ¿ok?, el orgullo. Todas estas cosas, ¿ok?, nacen de este cuerpo. Y esa es la manera de vivir que este cuerpo tiene naturalmente. Naturalmente este cuerpo tiene una manera mala de vivir, porque es un demonio. ¿Ok? Nuestro espíritu habita con este demonio, que es este cuerpo. ¿Ok? Pero ahora que creemos en el Señor, somos comandados a dejar de obedecer al cuerpo. Y ahora tenemos que obedecer al Espíritu. Y dice, tomar su cruz cada día. Entonces la Escritura dice que debemos de tomar la cruz, ¿ok?, de cargar la cruz cada día, ¿ok? Y va a haber días horribles, pero aún así tienes que cargar la cruz y tienes que hacer lo que tienes que hacer. No porque yo lo diga, pues la Escritura lo está diciendo. La Escritura dice que aún continúes, ¿ok? Y dice, tomar su cruz cada día y seguirme. Debemos de continuar, ¿ok? Sea lo que sea que estés pasando, y tienes que continuar. No puedes tirar la toalla y decir, oh, es que yo ya no puedo. No, Yahabushai no te dio ese ejemplo. Tú dices que tú crees en Yahabushai. ¿Cuándo tú viste que Yahabushai dijo, hey, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, y tiró la toalla y se fue? No, él no hizo eso, ¿ok? Él acabó su misión. ¿Y qué dijo Pablo? Ok, voy a buscar este precepto aquí.
Y dice, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y eso es lo que queremos nosotros, terminar esta carrera, permanecer fiel, ¿ok? Ganar esta batalla, ¿sabes? 2 Timoteo 4:7, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Porque es lo que queremos. Queremos ese premio. Pero para obtener ese premio debemos de pelear la buena batalla. Y todos los hombres que aguanten hasta el fin, ¿ok? El Señor les va a dar una corona de justicia, ¿ok? Una corona de vida, ¿sabes? Eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Y cuando tú piensas en eso, hasta el sufrimiento se te olvida. Porque la Escritura dice también que lo que vamos a recibir es algo que ojo no ha visto, oído no ha escuchado. Son cosas extremadamente maravillosas. Dice, Pablo lo expresa así. Voy a leer ese precepto también. Dice, 2 de Corintios 4:8. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Entonces, por todos lados, ¿ok? No, nos presionan esas dificultades, ¿ok? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación, porque al final del día mantenemos esa esperanza en Yahweh y en Yahawashi, ¿ok? Y dice aquí, eso es entrenamiento espiritual. El cuerpo se cansa, la mente se cansa, pero el espíritu se mantiene firme. En pocas palabras, el mundo se rinde ante la presión. El hombre de Dios se fortalece en medio de ella. Así es. Porque esta presión, que el Señor nos manda, nos ayuda a fortalecernos, a hacernos más fuertes de lo que éramos antes. Campo, yo creo que eso es todo por esta lección. Quiero terminar dando toda gracia, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Rohakadash, dobles honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino, los hombres que me han enseñado esta verdad, y Shalom, que significa paz, a todos ustedes hermanos y también a las pocas hermanas.